Mi nombre es Diego Roselo, soy doctor en ciencia política con especialización en filosofía política y me desempeño como profesor en el Departamento de Filosofía de la Facultad de Artes Liberales en la Universidad Adolfo Ibáñez. Aunque esta cápsula puede ser de utilidad a un público amplio, interesado ya sea en la ciencia política o bien en comprender a grandes rasgos los sistemas políticos en general, está pensada especialmente para ofrecer un resumen conceptual y analítico de contenidos incluidos en la unidad número 1 del ramo Educación para la Ciudadanía de tercero medio. En lo que sigue, entonces, revisaremos conceptos básicos como el Estado, el régimen político, el sistema de gobierno y los partidos políticos. Comencemos entonces con el Estado. Si bien todos y todas podemos tener una idea más o menos intuitiva de qué cosa es el Estado, les propongo que nos apoyemos en una definición clásica muy aceptada en la ciencia política y la sociología. Se trata de la definición que ofrece el sociólogo Max Weber, quien vivió y enseñó en Alemania entre finales del siglo XIX y principios del XX. Para él, Estado es aquella comunidad humana que dentro de un determinado territorio, el territorio es elemento distintivo, reclama con éxito para sí el monopolio de la violencia física legítima. Analicemos los elementos incluidos en esta definición. Por un lado, Weber se refiere a una comunidad humana y con ello descarta el hecho de que los animales no humanos, por ejemplo, puedan conformar un Estado. Asimismo, hace referencia a un territorio y apela entonces a nuestra idea intuitiva que asocia a un Estado a un territorio determinado, generalmente delimitado por fronteras. Hace alusión Weber también al monopolio de la violencia física y con ello indica que no hay otras entidades o asociaciones que disputen ese monopolio de la fuerza, esto es, ninguna agrupación armada, por ejemplo, que pueda disputarle ese monopolio al Estado. Y por último, hace referencia a la legitimidad. Esto quiere decir que el uso de la violencia física es generalmente aceptado por la población. Esto es que esa fuerza no es vista como fuerza pura o injustificada. En las discusiones contemporáneas hay polémica acerca de cuál podría ser el mejor modelo de Estado para organizar nuestras sociedades contemporáneas. Y los dos modelos de Estado, que son los candidatos más plausibles en esta discusión, son los siguientes. Por un lado, el modelo de Estado mínimo, que reduce la provisión de los bienes públicos a dos bienes básicos, la justicia y la seguridad. Y por otro lado, lo que se llama el estado de bienestar, que amplía la provisión de bienes públicos a la salud, la educación, entre varios otros. Quienes son partidarios del Estado mínimo argumentan que el Estado debe garantizar eficientemente estos dos bienes públicos básicos. Quienes defienden el modelo de Estado de bienestar indican que el Estado debería ampliar la provisión de bienes públicos a cada vez más bienes, de acuerdo a una discusión democrática que podría establecer cuáles bienes privilegiar de aquí a futuro. Hasta aquí entonces la discusión sobre el Estado. Pasemos ahora entonces a otro concepto importante en la formación ciudadana. El concepto que vamos a discutir a continuación es el de régimen político. Aquí les presento una tipología clásica de regímenes políticos presentada por Aristóteles en el siglo IV a.C. Como verán, hay dos tipos de gobiernos: los gobiernos rectos, que gobiernan en pos del bienestar general, y los gobiernos desviados, que gobiernan en pos de los intereses de quienes contingentemente ejercen el gobierno. Entonces, entre los gobiernos rectos tenemos a la monarquía, la aristocracia y la república. La monarquía es el gobierno de uno, la aristocracia es el gobierno de unos pocos que son los mejores, y la república es algo así como una mezcla entre democracia y oligarquía. Esto es, gobierna la mayoría sin perjudicar a la minoría.
Por otro lado, tenemos formas desviadas de gobierno, la tiranía, que es el gobierno de uno en provecho propio, la oligarquía, en la que los ricos gobiernan en su propio provecho, y la democracia, que sería el gobierno de los pobres en su propio provecho. Esta tipología es un poco polémica porque la democracia aparece como una forma desviada de gobierno. De todos modos, esta tipología tiene más un interés histórico que analítico, y en la ciencia política y en la sociología y las ciencias sociales en general solemos basarnos en realidad en una definición bastante más simple de regímenes políticos. Hablamos de dos regímenes: regímenes democráticos y regímenes autoritarios. Decimos que un régimen es democrático o que es una democracia cuando tienen lugar en ella elecciones competitivas, esto es, compiten en ella varios partidos políticos por el voto popular. Estas elecciones son periódicas, esto es, se dan cada cierto tiempo, y se hacen para elegir autoridades públicas, el presidente, los diputados, los senadores, etc. Estas elecciones deben ser limpias, sin fraude, libres y con sufragio pleno. Esto es, no puede haber proscripciones, no puede haber grupos que no puedan ejercer su derecho al voto. Por otro lado, tenemos a los autoritarismos, y solemos dividir a los autoritarismos en dos: en dictaduras y totalitarismos. Las dictaduras se caracterizan por plantear un alto control gubernamental sobre los actores sociales, esto es, desmovilizan a la población y fomentan una cierta apatía, porque la idea es concentrar el poder y controlar a la población. Ejemplos de dictaduras son las dictaduras latinoamericanas recientes. En el caso del totalitarismo, es un régimen autoritario, pero con otras características a las dictaduras. ¿Por qué? Porque en este caso se plantea una ideología integral y movilizante, esto es, los totalitarismos movilizan a la población, porque buscan adoctrinarlos en unas ciertas ideas o valores que el totalitarismo promueve. Por ejemplo, si pensamos en el nacionalsocialismo o el nazismo, la doctrina que se promovía y en la cual se intentaba adoctrinar a la población era la idea de la superioridad racial del pueblo alemán. Bien, esta ha sido, en resumen, una discusión de los regímenes políticos. Continuemos ahora con los sistemas de gobierno. Hay básicamente tres sistemas de gobierno que reconoce y discute la literatura en ciencia política hoy. Básicamente, los tres sistemas de gobierno son el presidencialismo, el parlamentarismo y el semipresidencialismo. En el caso del presidencialismo, se caracteriza por la elección popular del gobierno mediante votación directa de los ciudadanos y ciudadanas. A diferencia del primer ministro parlamentario, el presidente es designado por un periodo fijo e inmodificable. En algunos casos, la elección del presidente no se realiza en forma directa, sino a través de colegios electorales elegidos por sufragio popular, como ocurre en los Estados Unidos. En el caso del parlamentarismo, suele ser identificado con la distinción de funciones entre, por un lado, el jefe de gobierno, que tiene a su cargo la dirección política y administrativa, al que llamamos primer ministro, premier, canciller o presidente de gobierno, y por otro lado, el jefe de Estado, que es un cargo simbólico y ceremonial que es ocupado en las monarquías por un rey y en las repúblicas por un presidente elegido por el Parlamento con un mandato fijo. Por último, tenemos el semipresidencialismo. Se caracteriza principalmente por combinar una estructura parlamentaria con la elección de un presidente directamente por la ciudadanía. Al igual que en el parlamentarismo, existe la distinción entre un presidente o jefe de Estado y un primer ministro o jefe de gobierno que descansa sobre la confianza del Parlamento. Los miembros del gabinete deben serlo del Parlamento también, y el gobierno es ejercido por el primer ministro y el resto de los miembros del gabinete. Este ha sido un breve repaso por los sistemas de gobierno.
Pasemos ahora a los partidos políticos. Todos hemos escuchado hablar de los partidos políticos, pero ¿sabemos en qué consisten? ¿Qué es un partido político? A continuación les ofrezco una definición aceptada ampliamente en la ciencia política acerca de qué constituye un partido político. Denominamos partido político a cualquier grupo político identificado por una etiqueta oficial que se presenta a elecciones, libres o no, y que puede colocar mediante ellas a sus candidatos o candidatas en cargos públicos. A su vez, podemos identificar distintos tipos de partido. A lo largo de la historia, por ejemplo, podemos hacer un catálogo de 3 tipos de partidos distintos. El partido de notables debemos situarlo en el siglo XIX, cuando todavía el voto era censitario, esto es, el voto no era ni siquiera universal masculino, sino que solo podían votar aquellos que tenían propiedades y una cierta cantidad de propiedades. Por lo tanto, los partidos de notables estaban liderados por políticos notables, personas que tenían un peso específico en términos de propiedad al interior de los países y que al ser elegidos como parlamentarios votaban no de acuerdo a disciplina partidaria, sino de acuerdo a su leal saber y entender. Asimismo, una pelea entre 2 líderes del partido podía llevar a una ruptura de esos partidos y a conformarse 2 partidos de notables diferentes. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo a partir de 1870, con la gradual ampliación del sufragio en Europa, encontramos a los partidos burocráticos de masas, que básicamente tienen una base de apoyo mucho más amplia, son partidos que tienen organizaciones en territorio, locales partidarios, imprentas partidarias, que básicamente lo que hacen es difundir la ideología del partido, y tienen afiliados cotizantes, esto es, que pagaban una cuota al partido. Asimismo, estos partidos en el Parlamento se comportaban de forma muy distinta a los partidos de notables porque existe el concepto de disciplina partidaria, esto es, se vota lo que el partido decide y no tanto lo que cada representante del partido en el Parlamento cree, ¿sí? Entonces, uno podría decir que en el Parlamento los cargos pertenecen al partido y no a la persona que lo ocupa. Si nos movemos a mediados del siglo XX, vamos a encontrar lo que se suele llamar el partido profesional electoral. El partido profesional electoral lo que hace es tratar de ampliar su base de apoyo en un mundo cada vez más complejo, en el cual las personas ya no se identifican solamente por su pertenencia de clase o estamento social, sino que hay diferencias de ingreso, diferencias de ideología, de valores, y por lo tanto el partido profesional electoral, al que también se suele llamar como catch-all o atrapa todo, lo que intenta hacer es captar los votos y las voluntades de una amplia cantidad de personas y por lo tanto suele simplificar bastante su discurso para apelar a una opinión pública muy amplia. ¿Sí? Al contrario de los partidos burocráticos de masas que tenían un contenido ideológico mucho más firme y mucho más fuerte. Para concluir, esta breve cápsula tuvo como objetivo principal hacer un repaso de conceptos básicos incluidos en la unidad número 1 del ramo Educación para la Ciudadanía de tercero medio. En la cápsula revisamos el concepto de Estado, el de régimen político, de sistema de gobierno y los partidos políticos. Espero que este video les haya sido de ayuda. Saludos y gracias por ver este video.